Lucas capítulo 11, versículo 21. Este es un pasaje muy mencionado en este tiempo en las iglesias. Antes no era como muy común entrar en estos temas, pero la iglesia necesitamos darnos cuenta de cómo Dios tiene advertencias siempre que nos van a ayudar para poder llevar una mejor vida cristiana. ¿Cuántos quieren mejorar su vida cristiana? ¿Queremos mejorar nuestra vida cristiana? ¿Sí, amén? Bueno, entonces vamos a entrar en este mensaje. Lucas capítulo 11, verso 21. Le voy a suplicar si es tan amable de estar de pie mientras leemos estos 5 versos y nos ponemos después a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando un hombre fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Jesús dijo: el que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por los lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Oramos al Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, leyendo tu palabra, pidiendo, Señor, que el Espíritu Santo ilumine nuestro corazón, nuestra mente, y nos dé, Señor, la sabiduría que aquí viene, porque creemos, Señor, que tu palabra es tan importante que el Espíritu Santo nos la ilumine en nuestro corazón, nos la revele, de tal manera que podamos estar siempre bien alimentados con ella y bien sabios con la sabiduría de lo alto. Nos ponemos en tus manos. Usa mi vida, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable sentarse. Hay aquí tres etapas o tres cosas que abarcan en el peligro del descuido. Dios, hermano, nos da siempre a nosotros una limpieza. Dice que cuando un espíritu sale y deja la casa limpia y arreglada, así es como Dios nos deja cuando venimos a Cristo. El trabajo es arreglar nuestra vida, limpiarla, ponerla en condiciones buenas, porque Dios quiere vertir cada día más de su unción sobre nuestra vida para que pueda lucir lo que es de Dios en nuestra vida. Pero dice aquí que habla de un hombre fuerte. Se menciona un hombre fuerte, se menciona un espíritu inmundo y se menciona a 7 espíritus peores. Entonces hay niveles en los que uno puede caer en un peligro. Dios nos va a librar, pero es importante saber esto porque mucha gente se ha descuidado. Hay gente que se ha conformado solamente a que ya lo lavaron, ya le dieron vida, fue bautizado en agua, pero se queda la situación hasta ahí. Y tenemos que darnos cuenta de que la vida que está siendo limpiada siempre está en un riesgo. El riesgo de querer volver a ser ensuciada por parte del enemigo. Entonces aquí se menciona a un hombre fuerte. Y dice que cuando ese hombre fuerte está bien armado, dice que custodia, quiere decir que está pendiente, como un vigilante, como un guardia. Está vigilante para que no se le escapen los que tienen cautivos. Pero también este hombre fuerte me deja saber a mí que trata siempre de mantener a la persona fuera de su control. Por eso mucha gente dice es que es algo más fuerte que yo, su debilidad, su condición humana, porque todos tenemos debilidades, es la verdad. Algunos la tienen en cuestión de dinero, otros lo tienen en cuestión de poder, en cuestión de fama, otros lo tienen una debilidad en el enamoramiento. De diferentes maneras, hay muchas maneras como el enemigo muchas veces ataca. A veces la persona tiene debilidad por causa de
de querer ser siempre triunfante, de tener a todo el mundo intimidado. Hay debilidades humanas que cada persona tenemos, y lo que Dios espera de nuestra vida es que podamos tener control de nosotros mismos, de ser dueños de nosotros mismos. Dios a usted y a mí nos ha dado un poder para decir sí, un poder para decir no, nos ha dado suficiente respaldo con lo que nosotros deseemos, como para ponerle un alto a nuestra vida en el momento que lo requiera. No somos personas que Dios nos creó como títeres de nadie. Dios lo que quiere es que cada persona nos desenvolvamos. Por eso a los niños tenemos que instruirles, enseñarles a que tomen decisiones a su temprana edad, irlos guiando para que tomen buenas decisiones y hacerlos entrar en conciencia de los peligros, de las consecuencias que pueden suceder si, por ejemplo, corren y chocan o se tropiezan y se lastiman, como irles haciendo conciencia de que la velocidad tiene consecuencias. Cuando la vida desde muy temprana edad no fue frenada con el dominio propio, decirles, tienes que tener control de ti mismo. Por ejemplo, cuando les llega un miedo, tienes que aprender a vencer ese miedo. Jesús está contigo, Dios tiene un ángel que te protege, no temas. Y entonces, si se le cimienta al niño desde temprana edad, cuando sea viejo, va a tener el cimiento de Cristo, y difícilmente va a ser zarandeado a ser una persona que fácilmente caiga fuera de control. Y con la instrucción, con el conocimiento de la palabra, con el amor que ahora tenemos de parte de Dios, porque a veces hasta eso se tiene que aprender cuando uno nunca recibió ese buen trato, ese buen cariño, esa buena muestras de afecto. Y tiene que saber la persona que hay alguien que lo ama a pesar de que cosas puedan cambiar. Es ahí donde tiene que aprender la persona a vivir seguramente. Entonces nosotros, como hijos de Dios, Dios nos quiere a nosotros que seamos dueños de nosotros mismos, que no estemos adictos a nada. Por eso dice la Escritura que todo es lícito, pero no todo conviene. Tenemos que aprender a tomar decisiones de las cosas que nos convienen y no nos convienen, para poder decir no con la tranquilidad de que, aunque se incomode quien se incomode, cuando algo no siente uno que está bien, uno tiene que decir no. Y entonces me pude dar cuenta que este hombre fuerte agarra ese nivel, ese espíritu. Es un espíritu que trata de dominar la voluntad humana, porque cuando se pone un débil con un fuerte y juegan a las vencidas, obviamente el más fuerte es el que... Nomás una vez me tocó a mí un flaquito que era bien bueno para las vencidas, pero casi siempre los más musculosos son los que más fuerza tienen en los brazos. Pero ¿sabe una cosa? Este hombre fuerte del que habla la Escritura es un espíritu que se mueve en tentaciones para causar debilidad o poner algo más, como algo a lo que se pueda enfrentar uno que le cause intimidación para no poderlo vencer. Entre más errores cometidos y en más tolerancias que uno dé a una área de nuestra vida, es como ese espíritu cada día va a estar más fuerte, va a ser como un maestro limpio, va a estar así bien dotado de su fuerza. Por eso yo he creído que cuando salió Goliat para enfrentar a Saúl, Saúl era entre todo el pueblo de Israel, era el más grande de tamaño, de volumen, pues lo habían puesto porque era imponente. Pero cuando se topó con alguien más fuerte, es donde él empezó a mostrar su inseguridad. Porque Samuel le dijo, ¿no eras a tus propios ojos pequeño? Quiere decir que él no se sentía grande ni fuerte, aunque tenía estatura y fuerza. Pero era un problema el que tenía, que ante sus propios ojos se consideraba débil y sin poder. Entonces ahí tenía a su hombre fuerte, Goliat, y lo tenía intimidado. Y mire cómo dice aquí la Escritura que cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Estaba
Goliat seguro de que la tenía ganada con Saúl, porque Saúl era una persona insegura. Nosotros tenemos que aprender que hay cosas en la vida que tenemos que tener la certeza que no estamos solos, que tenemos a alguien más poderoso de nuestro lado, que nos va a ayudar a darnos convicción, seguridad, confianza y dominio propio. Lo podemos tener porque sabemos que no va a estar dependiendo de nuestras propias fuerzas, sino de aquel que nos da las fuerzas, como Gedeón, que le dijeron: ve con esta tu fuerza. Entonces, yo veía que David, cuando se enfrentó contra ese grandote, Saúl, se quedó limitado, pero luego vino otro más fuerte y estaba más chico. Qué cosas curiosas, ¿no? Porque a veces el que diga el débil, a veces es el que sabe confiar más en Dios. No es que David iba a ser más fuerte que Goliat, humanamente la confrontación lo hubiera vencido. Y como Goliat representaba el temor, porque los tenía intimidados a todo Israel, David venía de confiar en unas experiencias que Dios le había dado, con el respaldo del cuernito de aceite que le vertió en la cabeza cuando Samuel lo ungió. Y cuando le dio la instrucción Dios a Samuel de que le vertieran el aceite en la cabeza de David, de ahí salió él con unas fuerzas, porque lo tornó en otra persona. El que antes se sentía solo, ahora se sentía respaldado, ahora se sentía acompañado, ahora sabía que podía enfrentar a un oso y a un león y le iba a sobrevivir, iba a salir victorioso. Sabe que esta es la parte que antes de que se haga una batalla, hay una batalla que tenemos que ir enfrentando todos, toda persona, desde hombres, mujeres, niñas, niños, todos, jóvenes, jovencitas, y es aprender a confiar en Dios. Que Dios nos da poder para decir no. Hay una influencia muy grande con los jóvenes en la escuela, con los niños. Aprenden las costumbres de los demás. Y si hay por ahí alguien que es influenciador para inducirlos a que hagan lo que no quieren hacer, tenemos nosotros que enseñar a nuestros hijos que nadie puede tratar de manejar su vida sino la persona que la está viviendo. ¿Por qué? Porque cada uno vamos a tomar buenas decisiones o malas decisiones, y las consecuencias las va a sufrir la persona. Por ejemplo, en la escuela, los niños que van a la escuela y que les dicen: oye, que yo no hago la tarea, a mí el maestro me hace los mandados, yo nomás le traigo una buena manzana y me va a poner una buena nota. Pero cuando empiezan a contagiar a otros con eso y uno le dice: oh no, usted tiene que hacer su responsabilidad. ¿Por qué? Porque las consecuencias solamente las va a enfrentar usted. Y entonces enseñarle a hacer, que tengan dominio propio, que no lo estén influenciando, que no lo estén manipulando y que no se dejen influenciar. Tan fuerte es el poder de la manipulación que hasta de adultos a la gente la hechiza. ¿Por qué? Porque no puede, porque es carácter débil. Los mismos hechiceros saben que cuando se topan con una persona de carácter firme, no lo pueden hechizar. Y usted no tiene fuerzas propias, las tiene de Dios. Entonces menos le va a hacer el hechizo a su nombre. Pero tenemos que ser bien sabios, a no dejarnos manipular, porque los demás dicen, como todo el mundo lo hace. Por ejemplo, perdónenme porque voy a tocar este tema, pero entre las jovencitas, en la escuela les dicen por ahí: uy, qué ridículo ser virgen. No es ningún ridículo, es una honra. Es una honra que se cuiden su virginidad. ¿Por qué? Porque por la influencia de otros tratan de manipular. Pero esto lo incitaron los varones. ¿Para qué? Para que fácilmente se les puedan propiciar las cosas. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos que enseñarles desde temprana edad: usted manténgase en la limpieza de Cristo. Y usted manténgase en la consagración de Cristo. Ahora mire, tenemos buenas noticias. Porque aunque alguien lo haya perdido, cuando viene a Cristo se restaura su nombre. Dios nos llama a la iglesia una virgen pura. Alígrese. Gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque Dios nos da otra vez honra. Ahora tenemos que enseñar con honra a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y ahora los hijos de Dios tenemos que cobrar una honra. Por eso cuando Pablo empieza a hablar acerca de todas las
actitudes de la carne, del corazón y todo eso. Y cuando empieza a hablar de las inmoralidades y de los defectos y los pleitos y las iras y las contiendas y hasta las depravaciones, le dice, esto erais vosotros, pero ya habéis sido santificados. Ya sí habéis sido purificados. Ahora sois nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas quedaron atrás y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Hay que cuidarnos. Para que ese hombre fuerte nunca se ponga fuerte, tenemos que tomar nuestro papel. Diga usted, a mí no me va a manipular nadie. Me va a inspirar el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, pero no me va a manipular porque tengo voluntad para decir sí o no. Yo decido hacer lo que tenga que hacer. Así que si le están diciendo por ahí a alguien, oiga, mire, usted ya se tiene que casar porque usted ya tiene 40 años. Mire, mientras no llegue a los 70, ¿cuál problema? Y si llega a los 70, pues le ponemos a 80. Pero sí, oiga, hasta Sara, de 90, agarró su bebé. Ninguna cosa es imposible para Dios. Nunca debemos de permitir que nuestra vida sea manipulada. Y cuando estoy diciendo manipulación, estoy hablando de brujería. Porque esa es una forma de brujería, la manipulación. No podemos manejar la vida de otra persona con trabajo, la nuestra. Dios nos da el poder para manejarla y a veces ni siquiera la podemos manejar porque alguien nos influencia. Entonces, aquí cuando dice, cuando un hombre fuerte está bien armado, ¿por qué? Porque lo ha tenido ministrado con sus armas, de que no puede tomar decisiones propias. Toda persona, Dios nos ha dado inteligencia para decidir y tomar decisiones propias. Claro que necesitamos la orientación de la sabiduría con los padres, cuando son cristianos, que mejor. Pero aunque no sean cristianos, papá y mamá saben lo que es bueno y no es malo, porque ya lo vivieron. Pero mejor cuando va acompañada la palabra y con la sabiduría y el Espíritu Santo. Entonces, dice que cuando un hombre fuerte es cuando un espíritu ha tenido a una víctima y la tiene controlada y no la deja decidir por sí misma. Cuando ese hombre fuerte lo tiene custodiado, dice que hasta toma custodia su palacio, y dice ahí, y sus bienes de él están seguros ahí, porque dicen, aquí yo lo tengo, lo eché en la bolsa, ya hago con él lo que quiero. Pero cuando viene otro más fuerte, diga, ese es mi Señor Jesús. Cuando viene otro más fuerte que él y lo ataca y lo vence, fíjese que la iniciativa la toma el Señor. El Señor es el que llega y ataca. No podemos estar solamente a la defensiva hasta que alguien me venga y me ayude. El Señor tiene poder para manifestarse intercediendo. ¿Cómo socorrió al Gadareno? Lo fue a buscar, fue a derribar al hombre fuerte y lo hizo que se doblegara delante de él, doblando sus rodillas. Eso fue lo que le ayudó al Gadareno, que cuando llegó Jesús, se humilló delante de él. No podía mucho porque lo que hablaba era muy fuerte, pero cuando se presentó delante de él, lo primero que hizo fue doblegarse. Entonces, mire, cuando uno más fuerte que él lo ataca, le quita todas sus armas en las cuales había confiado, y dice, y distribuye su botín. Cuando llega Jesús a la vida de una persona, le hace recuperarse y recuperar todo lo que había perdido. Bendito su nombre, que hasta la honra nos la puede devolver el Señor. Qué feo es cuando una persona, y yo me estaba acordando, porque a veces en la vida uno, en los pasajes bíblicos y en las historias bíblicas, se identifica uno a veces con ciertas actitudes que tomaron algunas personas. Entonces, por ejemplo, yo estuve durante el día meditando en esto. Estuve meditando y con el Señor, con el Espíritu, estaba meditando en esto, y entonces me hablaba el Espíritu Santo acerca de un rey que se llamó Acab. Acab era un rey que era como hijito de mamá. Su mamá lo manipulaba. ¿Sabe usted una cosa? Los hijos cuando están chicos les podemos vertir sabiduría, pero tenemos que dejarlos que aprendan a desenvolverse en situaciones, que tomen decisiones. Por ejemplo, mi papá, este es ahora el que ocupa el lugar de mi papá. Él, me acuerdo que yo tendría por ahí unos 18 años,
de edad, 17, y entonces él venía de vez en cuando de Los Ángeles a visitarnos en la familia, y entonces queríamos estar todos juntos, pero yo me tenía que ir a la escuela, y yo a la escuela entraba a las 2 de la tarde, y salía hasta las 9 de la noche. Entonces tenía que subir allá por arriba un cerro donde están las antenas de televisión, por allá bien lejos, en una preparatoria en la UABC. Iba yo a esa escuela, entonces me decían, entonces ¿qué? Me decía mi hermano, ¿te la pintas ahora? Y entonces yo estaba así, ¿verdad? ¿Qué iban a decir mis papás, verdad? Y luego mi papá dijo, él sabrá si se puede dar el lujo de faltar o no. Él sabrá si sabe que se va a atrasar y después se le va a poner más difícil, o si es fácil que pueda faltar. Y si él decide que no vaya. Yo dije, yes, sí voy. Porque más me vale que vaya, si no, pues se va a poner más difícil la cosa para aprobar el examen. Tuve que aprender a tomar decisiones cuando tuve la opción de decir, pues me la pinteo. Pero como me confrontó con la responsabilidad y las consecuencias que me iba a traer el tomar la decisión, dije yo, pues tengo ganas de andar con ustedes, pero tengo que ir a cumplir con mis deberes. A los hijos hay que enseñarlos a que tomen determinaciones, pero enseñarles la responsabilidad que esto va a traer. Y a nuestros hijos cristianos tenemos que decirles, mira, tú tienes un teléfono en tu mano y tú puedes ver un montón de cosas, pero por tu propio bien decide bien. ¿De qué te vas a alimentar? ¿De qué se va a nutrir tu vida? Lo vas a manejar con responsabilidad espiritual, porque Dios te está viendo. Hay un hombre fuerte que está buscando débiles. No seas tan débil como para que te manipulen y hagan lo que después al rato te va a hacer pasar un momento de vergüenza. Pero ahí está el teléfono en tus manos, confío en ti, úsalo, pero úsalo sabiamente. No te vas a poner como le decía un hermano mío, se agarraba haciendo llamadas a China. ¿Y para qué quieres hablar es que quiero hablar y quiero conocer ese país? Pero me contestaba el teléfono y no le entendí nada. Ya nomás le volví a llamar. Pero tuvo la experiencia de hablar con los chinos. O de oírlos, ¿verdad? Porque ni siquiera les pudo hablar. Dijo, no, pues quién sabe qué dijeron. Creía que iba a platicar así como platica entre nosotros. Pero estaba chico, ¿verdad? Tuvo que aprender su decisión. De esta manera tenemos que cada uno saber que hay un hombre fuerte, que puede ponerse bien fuerte conforme uno ceda, o puede debilitarse según uno tome dominio propio. ¿Qué prefiere usted? ¿No está roncando usted? Están dormidos con los ojos abiertos. Hay gente que así se duerme. Cuando esté dormido alguien, fíjese a ver si tiene los ojos abiertos. Hay algunos que hasta se quedan con los ojos, pero están allá a saber dónde, así como ahorita. Entonces, pero cuando uno más fuerte llega, puede recuperarse todo lo que fue puesto en cautiverio. Jesús lo que vino a hacer al devolvernos el dominio propio es cobrar la seguridad de la vida, porque los errores lo hacen a uno vivir una vida insegura. Por falta de seguridad es que los animales son tan salvajes, por causa de temor. Pero Dios no viene para que nuestra vida sea una vida salvaje. ¿Sabe usted que una de las señales del anticristo es que va a haber hijos salvajes? ¿Y qué es eso, hermano? Que no se saben comportar, que no se saben dominar, que viven en puras reacciones de acuerdo a la situación que se presenta, sin poner entendimiento ni sabiduría ni la mente de Cristo. Bendito su nombre que nos han dado para la mente de Cristo. Porque cuando nuestra mente no da para más, podemos echar mano de esa bendición. A su nombre. Y entonces, cuando uno más fuerte lo ataca, nos conviene Cristo. Dios, a mí me conviene mi Señor Jesucristo, porque Él me puede devolver el dominio propio, la seguridad de que cuando decida algo va a ser con guianza de Dios,
Y esa alianza no va a ser una alianza manipuladora, sino que va a ser sugerida. Ay, eso es lo que más me gusta de Cristo, hermano, que no nos forza. Miren, nos ama tanto que si alguna persona que ha oído de Cristo se quiere ir a dar una parrandeada, lo deja que se vaya. Pero le va a hacer sabio y le va a enseñar, ¿verdad? Que para quienes lo amorataron los ojos. ¿Sí sabía usted que la Escritura dice así? ¿Para quienes lo amorataron los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Ay, con razón llegué con los ojos moros. Y es que cuando se te pasan las copas, te vas de la boca y te dieron tu merecido. Pero a los sabios ven venir el mal y se apartan. Es de sabios apartarse. Tenemos que ser sabios en la iglesia. No le digan a la gente, está prohibido tomar. No le diga eso. Dígale, ahí tú sabes, si le entras a eso, es peligroso. Porque de ahí salen así como ojos de cotorra. Dice entonces en el verso número 23, el que no está conmigo, dígase que yo sí estoy con Cristo. El que no está conmigo, dice, contra mí está. Entonces, ¿qué es lo que Él viene a darnos dominio propio? Y si estamos contra Él, ¿vamos a seguir entonces en un camino equivocado? No. Pero dice, y el que conmigo no recoge, quiere decir que lo que Dios quiere es recuperar todo lo que nos han robado. Y el que conmigo no lo recoge, lo desparrama, lo desperdicia. ¿Usted es una persona ahorrativa o despilfarrada? Uy, no se me amontonen. Ay, padre, ¿qué trampa me va a poner ahora el hermano con lo que está hablando? No, simple y sencillamente Jesús dijo, el que conmigo no recoge desparrama. ¿Acaso le interesa a Dios que seamos avariciosos? No, pero que seamos sabios. Dice que también sabiduría es prepararse para el día de la escasez. Aunque para nosotros no va a haber escasez, va a haber siempre abundancia. Pero vienen tiempos de escasez. La Escritura habla de un jinete negro que va a cabalgar y que va a poner la crisis económica muy elevada. No sé si han notado, pero hasta los restaurantes de hamburguesas se dispararon los precios bien altos desde que subieron el salario. ¿Cuál es el punto? Levantar el salario si se levantan los precios. Hasta los comerciantes de comida mexicana dicen, ni modo, le va a costar el burrito $8. ¿A usted qué le parece un burrito $8? Santo su nombre. Mejor me voy al Tambo Bet, ¿verdad? No, ¿cómo que así de caro? Sí, así están las cosas. Entonces ya fuimos mi esposa y yo y pedimos un burrito así tipo chimichanga y unos nachos o no sé qué, $30. Y yo digo, pues que nos metimos al lugar correcto. ¿Será que uno de esos grills de barra o qué? ¿Por qué cobran tan caro? No, era un changarrito ahí. ¿Cómo? Donde puras solitas y apas, pero ¿por qué tan caro? Porque tenemos que ser no despilfarradores, sino sabios. Cuando eso no es avaricioso, sino proveer para el día que se ocupe. Su nombre. Pero bueno, en el ámbito espiritual también. No podemos ser despilfarrados en la unción. Si el Señor está vertiendo la unción, ¿para qué cree que la vierte en la iglesia? Pues para que usted y yo vengamos. O si no venimos, se desparrama. Mejor que caiga en buena vasija. Diga usted, aquí está mi vasija, Señor. Llénala con tu unción. Llénala con tu gozo, llénala con tu poder. No quiero despilfarrar. No quiero que se derrame. Quiero que caiga, que sea bien aprovechada a su nombre. ¿Y qué con la enseñanza? ¿Qué pasa si usted no viene? ¿Qué pasaba con el maná? Cuando iban en el desierto, llovía el maná, sí, amén, en la madrugada. Y entonces al que recogía mucho o al que recogía poco, no les faltaba. Pero el que no salía a recoger, ya no había, después más tarde ya no caía. Entonces se desparramaba, se desperdiciaba. No seamos desperdiciados. Tenemos que ser de los que recogen. Una vez el pastor Chuyito me estaba contando de que estaba en la iglesia, estamos en la iglesia, y entonces el Señor empezó a decir,
ahí les va su bendición. Y entonces dice, hermano, nos empezaron a caer monedas de oro. Y entonces él llegaba y las agarraba así, se las echaba a la bolsa y las agarraba así. ¿Qué estás haciendo? Es que están cayendo monedas de oro. Mire, a la hermanita agarró una, se le echó a la bolsa, se le tiró. Hermanita, le fue y la agarró, no desperdicie su moneda de oro. Me están tomando el pelo que no veo nada, decía. Es que usted no está recibiendo en fe. Reciba el mensaje que le está dando Dios, porque le va a bendecir. ¿Por qué? Porque veía que se le caía, porque no la estaba apreciando, no la estaba recogiendo, la estaba dejando porque hay veces que uno llega en la palabra y dice, oh, eso es para aquel que no vino ahora. Para mí no, yo estoy bien. ¿Qué le pasa al pastor? Viene medio raro ahora, viene hablando un montón de cosas, eso no es para mí. Ya la tiró al suelo, ya la esparramó, agárrela, hombre. ¿Quién quita y al rato se le revele? Jesús dijo, hay cosas que ahorita no las podré llevar, pero las entenderéis después. A su nombre. Entonces, dice el verso 24, ya estamos bien certos con el dominio propio y con el control de sí mismo, dueño de sí mismo. Dígase, recibo de ser dueña de mí mismo. Mi alma no es de nadie más que mía. El único que va a dar cuentas de ella soy yo. Su nombre, así que voy a tomar buenas decisiones. Y hoy tomó una buena decisión, vino a la iglesia. No decía muy bien cuando no viene a la iglesia. Si tiene la opción de decidir. Ahora otra cosa es que si algo se atravesó. Pero si usted tuvo la opción de venir y usted decidió por venir, usted no desparramó, usted recogió a su nombre. Pero ahora esta otra parte. Dice en el verso 24, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre y pasa por los lugares áridos. ¿Qué es un lugar árido? Seco, como un desierto. En algunas versiones dice desierto. Anda por los desiertos buscando descanso. Quiere decir que un espíritu, para que él encuentre su reposo, necesita estar metido en una persona. Esa es la enseñanza que tienen ellos de ese reino de la reencarnación, de que se mete en un cuerpo y luego se mete en otro cuerpo y luego sale de ese y se mete en otro cuerpo, generación tras generación, y de ahí llaman la doctrina de la reencarnación. Es como los demonios, los espíritus inmundos dejan de habitar un cuerpo para meterse en otro, de repente vienen en cadena ancestral. Pero esa no es la doctrina de Cristo. Esa es la manera como se transmiten los espíritus. Y entonces dice que cuando un espíritu sale, o lo echan fuera, dice aquí, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Por eso, mire, nuestra vida cristiana tiene que, una vez que Dios nos ha limpiado, tenemos que cuidar esa limpieza para que no se regrese lo que salió. Porque dice aquí en el verso, y cuando llega la encuentra barrida. Mire cómo Dios nos deja, hermano. Barriditos y arregladitos. ¿Verdad que ya le arregló su vida el Señor? Cuando usted vino a Cristo, le arregló la vida. Nos arregló la vida. Quiere decir que no la teníamos arreglada, pero cuando llegamos, ni limpia, pero nos la limpió. El poder de la palabra que Jesús da, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y entonces la palabra tiene un poder, que cuando venimos aquí es como llegar a un car wash. A mí me gustan esos car washes, que mete usted su carro y no se lo dejan rayado con los cepillos. Hay unos que tienen como unas felpitas, que sea así, parece hawaiana, así cuando está pasando el carro, lo deja el carro, mire, limpiecito. Lo tiene unos cepillos donde pasan las llantas. ¿Cómo se siente usted que va con su carro bien limpiecito por arriba y las llantas se quedan enlodadas? Terrible, hermano. Qué bueno, su buen cepillo, ¿verdad? Por eso cuando venimos aquí nos tiene que dar hasta suavecito y duro. Así me decía un ministro a mí, usted cuando predique, hermano, decía, usted denles con caramelo. ¿Cómo son? Dulce pero duro.
El mensaje a veces tiene que llegar así, con gracia, pero vale, bien acomodado. A su nombre. Entonces dice que volvería y encontraría la casa barrida y arreglada. Entonces, ¿a qué espíritu se refiere? Que cuando sale anda buscando lugares secos o áridos. Mire, por eso es bien importante, cada vez que tenemos nuestras reuniones, que eso que dice en la revelación, yo miro una cascada y que yo miro un río, ¿cuál árido? Si nos dejan bien remojaditos. Algunos le llegan a los tobillos, otros a las rodillas, otros a la cintura y otros a nado. Hay algunos que andan pero si bien metidotes. Yo veo aquí unos que cuando se chapalotean pero con ganas a la hora de meterse al río en la danza. Yo los veo algunos que wow, y otros nomás están así con el puro dedo así, ¿verdad? Como cuando se va a meter el agua fría. Pero lo importante es meterse lleno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante. Porque nuestra vida, conforme nos metamos, nuestra vida se va a seguir manteniendo limpia. Oiga, yo estaba viendo yo en las noticias de unos niñitos y me dice mi esposa, mira, dice, esos nomás se bañan una vez a la semana. ¿Dónde era? En un estado por ahí, ¿verdad? No decimos el estado para que nadie se va a sentir incomodado. Pero hay lugares donde tienen problemas con el agua. Usted aquí tiene la bendición que se puede meter 3 veces al día a bañar y tiene agua en su casa, nomás le da vuelta a la llave y sale. Pero hay lugares que tienen que ir a echar jicarazos y tienen que atraerla con cubetas y todo eso. Y la gente no se puede bañar tan seguido. Pues tenemos la bendición, hermano, que aquí nos podemos bañar 2 veces a la semana. Necesitamos más agua, ¿no? Como que necesitaríamos otro bañito más, ¿verdad? Para que al menos sean 3 por semana. Su nombre, 3 servicios, donde nos podamos estar ministrando con la palabra, porque necesitamos limpieza siempre, de semana a semana. Yo le aseguro que no aguantaría usted sin bañarse, literalmente hablando. Yo no aguantaría estar de semana a semana, si de la mañana a la tarde ya vuelvo a chivo. Necesito baño, y necesito jabón, y necesito champú, y necesito locioncita, y desodorante. En el ámbito físico y en el ámbito espiritual, ¿usted cree que no? Sí, necesita uno más. A ver, hay gente que dice, no, yo nomás con los servicios de 1 hora los domingos, ¿para qué tanto? Porque a Dios no les gusta andar todos malolientes. En el ámbito espiritual, porque los espíritus inmundos buscan la suciedad. Y la palabra que nos limpia nos va a mantener en condiciones puras. A su nombre. Estoy hablando ambiguamente, en lo literal y en lo espiritual. Necesitamos la limpieza espiritual, pero más intensa. ¿Por qué? Porque muchas cosas nos ensucian. ¿Cómo se ensucia uno en lo espiritual? En la televisión, en el teléfono, en la calle. Ay, hermano, pues de repente agarro el teléfono y lo hago, ay, hasta empiezo a atar y a reprender. ¿Por qué? Porque de la nada salen un montón de cosas. Pasando por la calle, cada cosa a la que se expone uno. A veces gente majadera, gente sucia, gente impura, gente provocativa, gente de muchas maneras lo pueden a uno ensuciar. Necesita uno la limpieza. Bendito su nombre, que cuando corremos a los pies de Cristo nos vuelven a limpiar a su nombre. Bendito su nombre. Por eso, miren, no debemos pasar la limpieza, aprovecharla. Gloria a Dios. Pero dice que andan en los lugares áridos. Y yo decía, ¿qué es ese espíritu del que la Escritura dice que va a los desiertos? Entonces, escarbándole en la Biblia, porque bendito Dios que tengo esa bendición de poderlo hacer, Isaías 34. Y vamos a verlo en el verso 14, Isaías 34, 14. Mire, aquí habla de un lugar árido. Pero va a ver usted que en esos lugares áridos, cuando la Escritura los presenta, lleva esta ambigüedad. Lo literal de lo que estoy hablando del baño físico
y lo espiritual, que estoy hablando del baño espiritual, que es la palabra y el espíritu que nos ministra. Pero mire aquí cómo dice Isaías 34:14, cuando lo tengan en mente. Las fieras del desierto. ¿Se acuerda que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y dice que había fieras? ¿Qué eran esas fieras? Ahorita vamos a ver. Dice, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. El macho cabrío llamará a los de su especie, sí. Y luego dice, ¿qué más? El monstruo nocturno se establecerá allí y encontrará para sí un lugar de reposo. Entonces cuando está hablando de espíritus. Porque dice que cuando el espíritu inmundo sale y busca un lugar de descanso, y su lugar de descanso es encontrar otra persona en donde meterse que esté seca sin Dios, que no tiene llenura de Dios, que no tiene ministración del Espíritu de Dios. Busca dónde meterse. Por eso es bien riesgoso que uno se descuide en lo espiritual, porque va a haber un espíritu que va a querer buscar un lugar donde meterse. No va a llegar con el que está lleno. La llenura del Espíritu es sumergirse completamente en Dios. Pero cuando está vacío, cuando está árido, cuando está seco, es fácil poder llegar a encontrar un lugar en eso. Por eso nuestra vida no puede estar así como mi mamá decía, no puede estar inútil. Tiene que ser útil, tiene que estar llena, tiene que estar dando para que reciba, porque dando se recibe. Para que la unción esté fluyendo en nuestra vida, el Espíritu se esté moviendo en nuestra vida, tenemos que estar. Porque dice que mi copa rebosa, tiene que estar rebosante, tiene que estar dando, tiene que estar dando. Si yo quiero que la palabra me siga llegando, yo tengo que estar predicando seguido. Entre más yo predique y más yo me meta en la palabra, más me van a dar que predicar. O si nomás cada vez que voy a venir aquí me hinco a orar para agarrar el mensaje mientras están cantando, entonces ¿cuál? Entonces tiene que implicar que uno esté constantemente circulando, por eso es río, esté circulando, para que no nos sequemos nunca. Ahora fíjese, entonces, ¿qué es el monstruo marino? El monstruo nocturno. Aquí dice monstruo nocturno. ¿Por qué tiene que decir monstruo? ¿Qué le habla a usted de un monstruo? ¿Algo bonito o algo feo? ¿Algo confiable o algo de peligro? ¿Qué es ese monstruo nocturno? Entonces entra la inquietud. Si está hablando de las fieras del desierto, si está hablando de las hienas, ¿usted sabe qué es una hiena? No que está llena de rebosar, sino una hiena. Son unos animales que parecen perros o parecen medios así como los carros de los cholos, así de atrás bajitos y de arriba levantados, de frente, ¿verdad? Y esos cuando atacan se ríen, se empiezan a reír y es peligro, es como gruñir, es su manera como atacan. Y el macho cabrío dice, llamará a los de su especie, como que se va a montar, como que van a hacer como una banda de cholos. Va a decir que ya traigo los cholos. Es como una manada. Es como una pandilla, como algo que se fortan. Las hienas así son también, así medio montoneras. Pero fíjese una cosa, cuando ya empieza a decir a los de su especie, y luego después aquí empieza a decir acerca del monstruo nocturno, y que se establecerá ahí y encontrará para sí un lugar de reposo, quiere decir que es un trabajo bien estructurado y bien planeado para poder agarrar una presa. Ahora fíjese, en la versión de latinoamericana, lo voy a leer, no sé si la tengan allá en la versión latinoamericana BLA, dice así, ahí no dice hienas, dice gatos salvajes, con los pumas, y se darán cita los chivos, y ahí se echará y descansará el monstruo llamado Lilith. ¿Qué es Lilith? ¿Quién sabe qué es Lilith? ¿Alguien de aquí sabe qué es Lilith? ¿No sabe qué es Lilith? Ataca a los niños, los mata a los niños de cuna. Es la reina de los demonios.
Cuando está diciendo el monstruo nocturno, es porque llega de noche. Y se dice de los niños que les dan muerte de cuna, que es ese espíritu. Ahora, Lilith es un espíritu que tiene que ver con lesbianismo y homosexualismo. Tiene que ver con espíritus íncubos y súcubos. Tiene que ver con un espíritu que tiene que ver con vampirismo. Por eso díganle a sus hijos, cuidadito con la onda de andar con ondas vampiras que las uñas pintadas de negro. Hey, si queremos que tomen buenas decisiones, que sean sabios. No podemos permitir que sigan las costumbres de ellos y pensar que nada va a pasar. El que toca el fuego es torpe pensar que no se va a quemar. Si alguien toca el fuego, en el hinduismo, en la religión del budismo, a la gente la enseñan a caminar sobre las brasas. ¿Usted se daría una paseadita ahí? Yo no, ni tonto. Sí, a veces hasta para llegar el día de calor a la orilla de la playa, pasar por la arena, se pegan unas buenas quemadas de pata. ¿Qué será caminar las brasas? Pero le enseñan a la gente a jugar con fuego y no quemarse. Sí se les quema. Pero si llega a meter un espíritu de masoquismo, nosotros tenemos que ser bien sabios. No podemos arriesgar nuestra vida, ponerla en peligro y pensar que todo va a estar bien. Tenemos que tener límites y tenemos que ser sabios y precauciones. Cuidadito con estos peligros. ¿Por qué? Porque van a dejar consecuencias. Entonces, cuando está diciendo aquí que en esta versión dice que ese monstruo nocturno se llama Lilith. Y esto ya nos deja saber que es un espíritu que llega por las noches. No se me ofenda lo que voy a decir, no se va a bochornar, pero es el que incita a la masturbación. Es un espíritu que tiene que ver con el ámbito sexual, para depravarlo. Entonces hay peligros que tenemos que nosotros ser sabios. ¿Por qué? Porque hay este espíritu que se mueve, que se llama Lilith. Ese es el que anda, cuando sale, trata de regresar y va y se trae otros peores. Por eso dice la Escritura que cuando el espíritu inmundo sale, o es decir, cuando llegó Cristo y lo saca, se tiene que cuidar a la persona de mantener una vida limpia. ¿Y con qué vamos a ser limpios? Con guardar su palabra. ¡A su nombre! Entonces ese espíritu va a tratar de regresar para poder traerse otros más depravados y poner en la condición de la persona peor. Entonces, cuando está hablando aquí Isaías de las fieras del desierto, está hablando de espíritus. Que una fiera no es algo así mansito, no es como un gatito. Aquí por eso lo compara con gatos salvajes. ¿Sabe qué es un gato salvaje? Como ¿cómo se le llaman los gatos salvajes aparte de...? Tienen otro nombre. Gato montés. Tienen unas manonas así que parecen leones. Y tan suavecitos que se ven, pero no caigan porque tienen una ferocidad. Que a quien agarran lo dejan como si les pasaron por ahí unos rasguños terribles. Ahora, en la versión Dios habla hoy, no dice así, mire cómo dice aquí. Los gatos monteses harán compañía a los chacales. ¿Se acuerda que Jesús estuvo en el desierto y había chacales? Y había fieras en el desierto. Quiere decir que fue a los lugares donde se mueven esos espíritus. Porque dice que fue tentado en todo, pero fue hallado sin pecado. ¡A su nombre! Pero aquí dice, mire, los gatos monteses harán compañía con los chacales y las cabras se llamarán unas a otras. Ahí habitará el fantasma. Dice en la versión Dios habla hoy, que espanta de noche. Hay gente que yo no sé si usted se recuerda que yo le conté que un día me puse yo a interceder por unos jóvenes que me decían, uy, es que no se puede uno dormir en la casa de aquel porque se le sube el muerto encima en la noche. Es ese espíritu que quiere poseer en el ámbito sexual, tentación, a ver a quién puede cautivar. Por eso es que Jesús habla acerca del espíritu inmundo cuando trata de regresar. ¿Por qué? Porque sabe de dónde salió. Cualquiera que haya sido la debilidad pecaminosa que hayamos vivido en la vida, va a tratar de regresar tarde que temprano.
si nos agarran secos. Por eso nos conviene estar secos, nos conviene estar bien llenos de Dios. Nos conviene estar en la presencia de Dios constantemente, porque así no va a poder entrar, porque busca lugares áridos, no lo que está fluyendo con la vida de Dios. Ahora fíjese, hay otra versión que se llama la nácar colunga, y dice: perros y gatos salvajes se reunirán ahí, se juntarán ahí los sátiros. ¿Sabe qué es sátiro? Son unos seres que son mezclados humano con chivo. Tiene que ver con bestialismo. Es que cuando un espíritu inmundo que se mueve en el ámbito sexual trata de destruir, primero llega y le pone a las personas, cuando están niñas, a que alguien los toque o les enseñe partes como relaciones que no son para niños. Por eso, mire, los que tenemos hijos chicos, no los deje dormir en su recámara, papá y mamá. Mándelo a su camita. Cuando vayan a estar como esposos, no deje que los niños estén ahí cerquitas, porque de repente ven algo y ya les metió aquí una visión de algo que no es para su edad. Todo tiene su tiempo. Cuando llegue el tiempo del matrimonio, pues, de alguna manera nacen los hijos, pero que no estén expuestos a ver algo así. ¿Por qué? Porque eso se tiene que manejar con más prudencia. Porque entonces el espíritu trata de trabajarlo y a temprana edad los pone a pornografía, a temprana edad los pone a una situación de que alguien los trastoque. Qué tremendo que en este tiempo estamos oyendo tantas noticias de sacerdotes que por no tener una vida de acuerdo a los principios del celibato, en el orden que es, y no se pueden contener porque no tienen dominio propio, después al rato trastocan niños. Es delicadísimo, porque ese espíritu va a tratar de llevarlos a temprana edad a fornicar, a tener relaciones antes que llegue el matrimonio, y cuando ya están en el matrimonio, a llevarlos a adulterar, y los quiere llevar a otro nivel más corrompido, que es llevarlos a que puedan tener así como lo que llaman orgías, es decir, de aquí, de acá, de allá y de allá. Todo eso habla del espíritu del mundo. Todo eso abarca. Hasta llegarlos a contaminar hombres con hombres, mujeres con mujeres, con animales. Por eso son los sátiros. Eso es una mezcla. Y dice ahí, dice que se juntarán allí los sátiros y también ahí Lilith descansarán y hallará un lugar de descanso. Sátiro quiere decir libidinoso. Quiere decir lascivioso, quiere decir concupiscente, quiere decir lujurioso, quiere decir obsceno, quiere decir erótico, quiere decir sensualidad. Todo eso lo ministra ese espíritu de Lilith. Por eso, mire, ¿se acuerda cuando habla el Salmo 90? Y que no temerás de la espada que en medio del día destruye, ni el temor de la oscuridad. ¿Qué hay el problema en la oscuridad? En las noches llegan esos espíritus. Por eso hay que orar en la casa. Ore en su casa, proteja a sus hijos. ¿Por qué? Porque esos espíritus a veces se meten por la televisión. Yo vi una fotografía que le tomaron a un bebito que estaba de pañales gateando. Y la televisión estaba aquí y estaba cerquita de gateando el niñito. Y sale una mano bien horrible queriendo agarrar al chiquito. Lo agarran en fotografía. Es que esas cosas son reales. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuidarnos, por eso Jesús decía: el que conmigo no recoge desparrama. Mire, la enseñanza nos puede poner sabios, para que nuestros hijos no tengan que atravesar cosas que posiblemente nosotros pasamos. Y tenemos que cuidarlos, y tenemos que guardar su limpieza, su santidad en ellos. Y les tenemos que enseñar a que tomen buenas decisiones, para que cuando tengan una edad y empiecen a tratar con alguien, momentito, cuidadito, porque el fuego quema. Cuidado con las pasiones juveniles, cuidado con las tentaciones, cuidado con cosas de estas. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay espíritus. Entonces, cuando la Biblia habla de monstruos, yo le preguntaba a usted, ¿qué idea le da una palabra de monstruo? ¿Es algo riesgoso? Porque cuando aparece, por ejemplo, a veces Melody nos decía, The Monster, y le hacía así, como que sabe ella
que lo que ve en la televisión cuando sale un monstruo es algo bien horrible. Es algo que intimida, es algo que lo pone a uno a temblar. ¿Qué son esos monstruos? Son espíritus malignos. Así se ven en la dimensión literal. Un demonio no es nada bonito. Son seres de los más horribles que uno se puede imaginar. Entonces, cuando aquí está hablando acerca de la Escritura de que cuando el espíritu inmundo sale, es para que nunca más regrese. Gloria a su nombre. Que lo podamos sacar de la familia, de la descendencia donde provenimos nosotros. Porque dice que anda buscando a ver a quién traerse, y va y se trae a otros peores, quiere decir a otros más depravados. Peligro, peligro. Casi no toco temas de esto de sexo aquí en la iglesia, pero hoy es el tema de hoy. Tenemos que ser sabios, instruir y guardar y proteger y cuidar. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, bendito su nombre, que nos va a ayudar en medio de debilidades para que no haya ninguna área que se salga de control. Dios me ha dado dominio propio. Y yo tengo que enseñar a mis hijos, usted Dios le ha dado dominio propio. Usted no se deje que lo manipulen, ni que le digan, ni que hagan, ni como los demás hacen. Usted haga como usted aprendió de Cristo a su nombre. Limpieza. Amén. Entonces, cuando Jesús habla acerca de los monstruos, ¿quién se tragó a Jonás? Un monstruo marino. ¿Qué era eso? Hemos aprendido que el Leviatán, en el original de esa palabra monstruo marino, es un animalón gigantesco como un dragón. ¿Qué es lo que pasó con Salomón? Salomón dice que lo vino a visitar la reina del sur. Y cuando habla, la Escritura tiene un lenguaje en parábolas y en claridad. De ahí yo creo que el diablo ha sacado el lenguaje de doble sentido, porque hay un sentido espiritual y un sentido literal. Cuando dice que vino la reina del sur, ¿qué hay en el sur? ¿A qué se refiere eso? Porque en la palabra de Dios, nosotros por ejemplo decimos, ¿y usted de dónde viene? Es que fui al sur, allá a mi tierra, a Guanajuato. Ah, gloria a Dios. ¿Cuál peligro hay? Nada, más que las momias. Pero en sí no es el lugar literal, sino la reina del sur. No dice que cuando Luzbel, cuando cayó, le dijeron, subiré al norte, sobre las estrellas de Dios exaltaré mi solio, y donde estableceré mi trono. Y entonces lo derribaron por tierra, de regreso al sur. Entonces la reina del sur es esa, la Lilith, que le llegó a Salomón porque él tenía una vida muy desenfrenada. Ay, hermano. Mire, si usted y yo provenimos de familia que sabemos que el abuelito, el tatarabuelito era bien mujeriego, hay que romper con ese espíritu. No hace que se le pegue a uno la mañita. Si viene por ahí de una, como David, que venía de una bisabuelita moabita, de ahí salió que tenía mujeres por todos lados. Y usted sabe que esta clase de contaminaciones se contagian con las herencias. Hay que romperlas. Hay que cerrar esas puertas y decir, de aquí para adelante ya Cristo me limpió, de aquí para adelante vivo para Cristo y para nadie más, dijo Alvarado. ¿Quién era? Juan Carlos. Vivo solo para Cristo y nadie más. Pues solo en Jesús ya encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. A su nombre. Entonces, cuando está hablando aquí la Escritura de esos 7 espíritus peores, 7, el número 7 significa una plenitud. Es decir, toda su estirpe. Ahí en un espíritu como el de Lilith, ahí entra, cuando ve a una persona que dicen por ahí, ay, es que nació homosexual. No es cierto, trae una administración del espíritu de Lilith. Hay que atar ese espíritu de Lilith y decirte, suéltalo en el nombre de Jesús. Yo hice eso una vez con un homosexual. Llegó a la iglesia y había anunciado el Señor que iba a traer a unas personas que eran así, para que fueran liberadas. Y entonces llegó uno así que tenía los ojos bien chistosos.
Tenía una miradita así caída de pestañas bien rara. Y usaba ropa de mujer. Y llegó a la iglesia. Y danzaba, pero muy femeninamente. Y a la hora que un día me llega a mi casa y me dijo: hermano Eduardo, vengo a hablar con usted porque el Señor me dijo que usted me va a liberar. Yo lo voy a usar así para liberarme a mí. Es que yo tengo esto y esto y esto. Y me enseñó una fotografía cuando estaba joven. Yo creí que era su hermanita. Y era él. Y me dijo: es que yo tengo este problema y Dios me dijo que me va a liberar y me dijo que venía con usted. Yo sabía que el Señor habló que los iba a liberar, pero no que iba a llegar a mi casa. Y llegó a mi casa y al orar por él, wow, reprendí ese espíritu de Lilith. A la hora que salió, mire, era algo verde oscuro, más oscuro que la alfombra, casi negro. Y teníamos ahí una bañerita para bañar a la baby, a la Debbie cuando estaba chiquita, y la agarré porque iba a caer en la alfombra, y se la puse así, pues salió como si hubiera sido drenaje. Pero de ahí se fue componiendo y se fue componiendo cada vez que se oraba por esa persona, y llegó el tiempo en que agarró una actitud varonil y hasta se casó. Gloria a su nombre. Es importantísimo saber con qué clase de espíritu se lidia a veces. Pero una vez que una persona fue liberada de algo así, necesita no mantener ya una vida de sequedad, sino una vida constante con Dios, constante con Dios, constante con Dios. Cualquier persona que tenga cualquier debilidad de esas o de la que sea, lo que le puedo decir que en la presencia de Dios estamos a salvo. ¡A su nombre! Ahora, ¿quién no viene con problemas de algún desvío sexual en la familia, en la herencia, en los ancestros? Venimos de la idolatría. Y si venimos de la idolatría, por ahí se mete eso. Usted véalo en el libro de Oseas, usted véalo en Miqueas. El Señor, cuando les habla al pueblo de Israel, se les metían espíritus de prostitución porque se prostituían con los ídolos. Entonces un espíritu de prostitución se metía, y para sacarlo, por eso decía el Señor: conmigo no se debe de desparramar, se debe de recoger, se debe rescatar. Y Dios ha pagado el precio de nuestro rescate. Estamos claros hasta ahorita con el pasaje ese del hombre fuerte y que el espíritu inmundo y que vaya y busca a los 7 peores y se trata de regresar. Digo usted: de mí no vas a regresar. Conmigo no vas a regresar. Ya te fuiste matado a tu tumba. Es decir, ya no regresas, ya quedaste muerto. Porque ese espíritu no encuentra reposo si no encuentra dónde meterse. Pero que ni cree que va a regresar de regreso. Ni cree que viene de regreso. Pongas un letrero ahí en su casa: aquí no entras más. Yo puse un letrero afuera de mi casa: aquí no entra ni el tsunami, ni el torbellino, ni el incendio, ni el terremoto. Puse un letrero ahí afuera. Porque yo tengo una fe, que cuando yo obro en fe, Dios da un respaldo en lo espiritual. Entonces vamos a ponerle: aquí no se admite ninguna perversión, ninguna majadería, ninguna palabra, ninguna pornografía. ¡Ay, qué tremendo! ¿Por qué? Porque es casa de Dios, embajada del reino de los cielos. Diga usted: mi casa es una embajada del reino de los cielos. No entrará cosa inmunda en ella. Voy a limpiar mi casa. Y cualquier revista que haya quedado por ahí escondida y que tiene sensualidad, vale más que la vayamos sacando. Porque eso no tiene ni parte ni suerte con los hijos de Dios. ¿Me quiere ayudar a orar? Vamos a orar. Vamos a renunciar a la debilidad, a la falta de dominio propio. Amén. No se me ofenda, por favor, si los ha incomodado con lo que he hablado. No lleva mentalidad pervertida, lleva mentalidad de limpieza. Amén. Así que si alguien se ha sentido incomodado con lo que hablé, le pido perdón, pero tengo que hablar de estas cosas porque no nos van a enseñar en la escuela. En la escuela nos van a poner peor. Le van a decir que no hay problema, que todo está bien. Sí, cómo no. Nosotros no queremos aquí que entre Lilith, que se vaya. Amén.
Entonces aquí no queremos el monstruo marino, ni las fieras, ni los gatos salvajes, ni nada, ni los chivos, esos que andan ahí, no queremos nada de eso. Queremos la limpieza de Cristo, ¿no? ¿Sabe que en las películas sacan unos que parecen chivitos, hermanos, y que traen una flautita y que cantan y bailan? Esos son, cuidado, espíritus inmundos. Amén. Así que vamos a hacer una oración. Si usted me ayuda, póngase de pie, por favor. Vamos a hacer una oración. Y diga usted, yo me desato. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias al Espíritu Santo que nos guía por el camino de santidad. Quiero cerrar puertas a la falta de dominio propio. Tú me has dado un poder para tomar buenas decisiones. Soy responsable de lo que apruebo o lo que rechazo. Opto por ser sabio, renunciando a la falta de dominio propio. Yo tengo dominio propio que tú me has dado en el libre albedrío. Tomaré buenas decisiones y mi decisión es acercarme para que limpies mi vida y saques toda suciedad y toda contaminación por causa de debilidades ancestrales. Cierro la puerta ancestral que tiene que ver con impurezas en el ámbito sexual, en el ámbito adictivo. Renuncio a ese espíritu que ha mantenido debilidad en la sangre de donde yo vengo. Pero ahora tengo una sangre poderosa, que es la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Echo fuera de mi vida toda contaminación en la sangre con las pasiones depravadas. Renuncio a ello, rompo en el nombre de Cristo y pido a Dios que con su sangre limpie mi nueva generación, que ahora soy en Cristo, para mí, para mi descendencia, para mis hijos, para mis hijas. Si tienen nietos, inclúyalos, para mis nietos y mis nietas. Somos una generación nueva en Cristo. No volveremos atrás para ser cautivos. Así que cerramos la puerta a ese espíritu inmundo que es impulsado por ese ser llamado Lilith. Rompo con esas prácticas, con esas costumbres heredadas y posiblemente practicadas en mi vida. Renuncio a ello, cierro esa puerta para nunca más volverla a abrir, que se abrió por medio de la idolatría, en prostitución espiritual. Cierro esa puerta, rompo con ello, saco de mi vida toda contaminación perversa. En el nombre de Jesús, le cierro esa puerta y oro para que la sangre que se aplicó en los postes y en el dintel de los hijos de Israel sea aplicada a mi espíritu, a mi alma y a mi cuerpo, y sea limpio. Renuncio a la contaminación de lascivia, de lujuria, de erotismo, en el nombre de Jesús. Ahora tengo el Espíritu Santo que me limpia. Renuncio a esas contaminaciones y desato mi vida y mis generaciones de mis hijos. Los reclamo para que mantengan los varones una actitud varonil y en las mujeres un espíritu femenil, de tal manera que no haya confusión alguna. Cancelo la confusión de este espíritu y la contaminación que hay con el vampirismo, que ha contaminado en este tiempo, en esta moda, con el mismo espíritu. Lo he hecho fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mi familia, fuera de mi descendencia. Somos una descendencia nueva en Cristo para vivir en santidad. Límpianos, Señor. Vierte de tus aguas y permite que la limpieza llegue desde nuestra cabeza. Y cualquier memoria que se haya quedado ahí estancada,
para traer recuerdos pervertidos, sean limpiados por el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra que entra por mis oídos y empiece a renovar mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. En el nombre de Jesús, cerramos la puerta al lesbianismo, al homosexualismo, por el poder de Jesucristo. Somos una nueva creación, conforme a la imagen de Dios. En el nombre de Cristo, llena todo nuestro ser, nuestros órganos, nuestra sangre, los líquidos, los fluidos de nuestro cuerpo, sean limpiados bajo la administración del Espíritu Santo, y los pensamientos sean renovados a la imagen de Dios, conforme Dios los creó. En el nombre de Jesús, levante sus manos, dígale: Señor Jesús, recibo de ti esta limpieza en esta noche. Me pongo en tus manos. No voy a desparramar, sino que vengo a recoger la bendición que tú tienes para mí. Estas son mis riquezas. No es oro ni plata terrena, son las riquezas de Dios. Soy bendecido por la palabra de Dios y el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Dios te... Amén. Amén. Y amén. Ahorita que estaban orando por las peticiones, la iglesia se llenó de fuego, y todavía está el fuego. Está el león de la tribu de Judá, y por las peticiones salía fuego hacia las peticiones para que fueran cumplidas. También me mostraron cuando estaba el grupo de la alabanza tocando. Yo así sentí y lo vi, que todos, no había ni sillas. Estaban haciendo una rueda los hombres y en medio las mujeres, y de repente empezaron a soltarse y brincaba cada uno a lo de la alabanza. Pero entonces cerré los ojos y era una multitud de gente danzando, y hagan de cuenta como cuando han ido a un concierto, que el grupo se ve lejos y está lleno de gente danzando. Así veía yo aquí. Veía bien lejos el grupo de alabanza, como cuando van a hacer un concierto, así estaba. Eso es para la gloria del Señor.